Hola. Hola, buenos días, buenos hermanos. El Señor le bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Para mí es un placer nuevamente estar un domingo más acá con ustedes. Estoy tan enamorado del Señor que hoy día decidí venir un poquito menos feo, ¿no? Aquí estamos, hermanos, pues que el Señor me use esta mañana para que hable a cada uno de ustedes a sus corazones. Bueno, creo que esa versión que leyó la hermana, la NBI, una versión donde podemos entender mucho mejor el texto bíblico, ¿no? Yo manejo con la Reina Valera, ¿no? Pero el Espíritu Santo es el que habla, ¿no? El que nos hace discernir la palabra. ¿Qué les parece si esta mañana también ponemos este tiempo en manos del Señor, que sea el Señor hablando a nuestros corazones? Acompáñenme en oración, amados hermanos. Soberano Dios, te damos gracias, Señor, te damos gracias por la vida, Señor mi Dios, por el milagro que has hecho en este día, Señor. Ese milagro, Señor, de que estamos vivos, Señor. Y Padre amado, pues te agradecemos inmensamente, Señor. Padre, pues quiero pedirte, Señor, que tú en esta mañana, pues, hacer que los hermanos estén atentos a lo que tú vas a hablar a cada uno de ellos. Te pido que tú pongas en mí palabras que nuestros hermanos, pues, puedan entenderlas, Señor mi Dios. Y Señor, pues, más que todo, pues, que quede en nuestras mentes, en nuestro corazón, Señor, porque los tiempos son difíciles, amado Dios. Y siendo así, Señor, pues, te decimos que te necesitamos, Señor, a cada instante, Señor, para poder, pues, hacer frente, Señor, pues, al enemigo, Señor Dios. Padre, pues, quédate con nosotros en este tiempo especial, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, habiendo leído el texto, me gustaría leerlo, pero para aprovechar el tiempo, mantengan ahí en Jueces capítulo 6, manténganlo allí. Vamos a dar inicio con el tema de esta mañana, ¿no? Basado justamente en el texto capítulo 6 de Jueces, del 1 al 16. También voy a mencionar otros versículos, los que tienen el gusto de apuntar en algún cuadernito, pues apúntenle, ¿sí? Para que en sus casas también puedan repasar este lindo tema. Les comento que la historia de Gedeón está en el capítulo 6, 7 y 8. Y créanme que lo he repasado 3 veces cada capítulo porque la verdad es que hay mucha enseñanza en estos capítulos que hablan de Gedeón, ¿no? Como mencionó el hermano, el tema de esta mañana es cómo dejar que Dios pelee mis batallas. Pregunto yo, hermanos, ¿tienen batallas o no tienen batallas ustedes? Tengo. Yo las tengo, hermano. Es increíble cuando uno cree que va a estar como un poco relajado, equilibrado en la vida cristiana, resulta que vienen más cosas que a uno lo estremecen, ¿no? Pero recordemos que el Señor dice que Él está con nosotros, ¿no? Lo que tenemos que hacer es esforzarnos para poder, pues, vencer al enemigo, y justamente, pues, estas situaciones nos vuelven más fuertes. Y el objetivo de este tema, de este mensaje, es que usted y yo podamos entender y creer que Dios nunca pierde, aunque a nuestra humanidad nos haga ver de que hemos perdido porque Dios se ha equivocado. Créanme, hermanos, que no es así. La realidad es otra. Tenemos un Dios que nunca falla, ¿sí? Tenemos un Dios que siempre camina con nosotros. Y básicamente, pues, tenemos que entender que tenemos que obedecer su palabra, ¿sí? Y esta historia de Gedeón, pues,
me, me llama mucho la atención porque él se muestra un poco incrédulo, ¿sí? Bueno, a manera de introducción, pues quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez usted se ha sentido limitado por sus circunstancias o debilidades físicas para cumplir la voluntad de Dios? Yo sí me he sentido así. ¿Sí? Y en esta mañana descubrimos cómo Dios usa nuestras debilidades y limitaciones, porque tenemos debilidades y limitaciones, hermano. Y Él nos va a mostrar que a través de la obediencia y la oración y la confianza más que todo en su poder, pues vamos a salir victoriosos. Amén. Yo creo que muchas veces nosotros, en ciertas ocasiones, en momentos difíciles, creo que hemos tenido la tendencia a hacernos muchas preguntas y quizás hasta dudar, ¿sí? Quizás hasta dudar, ¿no? En nuestra debilidad, Dios nos recuerda cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Amén. Cuando leemos la Biblia, notamos una realidad que se repite tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dios usa personas con debilidades e imperfecciones. Amén. Y usted y yo somos uno de esos, imperfectos, tenemos debilidades. Claro que sí, hermano. No podemos decir que somos perfectos, que siempre estamos fuertes. No, sería mentir. Y noten ustedes que Dios ha usado a personas con debilidades e imperfecciones para cumplir grandes propósitos, hermano. Y permítanme mencionarles 3 personajes muy conocidos de la Biblia. Hay muchísimos, pero voy a mencionar 3. Y el primero es Abraham, ¿sí? Recordemos que Abraham, pues, cuando Dios lo llamó a servirle, pues, él era un hombre de avanzada edad, muy anciano, ¿no? No podía ni siquiera tener hijos, claro, por la edad también. Y también recuerden que él mintió. Él mentía. Y le menciono aquí cuando él mintió y dijo que su esposa era la hermana, ¿no? Claro que lo hizo para cuidar a su esposa, pero dejando a un lado la confianza en el Señor, ¿no? Pero mintió. Él también tenía su debilidad. Y si usted lo puede encontrar en Génesis capítulo 10, apúntele por allí para que si usted se anima a leer estos textos bíblicos, como le dije, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, usted puede hacer paralelismo con los versículos de otros libros, ¿no? También tenemos a Jacob, ¿sí? ¿Qué hizo Jacob? Le mintió a su padre, ¿sí o no? Y también robó la herencia de su hermano Saúl, ¿no? Entonces podemos notar que estos hombres tenían su debilidad, ¿no? Así como usted y yo. También permítame mencionar a Moisés, ¿sí? Él mismo se definió como una persona que no sabía hablar. Y algunos teólogos estudiosos aseguran de que posiblemente Moisés era tartamudo, ¿no? Moisés fue también un asesino, ¿sí? Moisés asesinó, ¿sí? Él quiso hacer justicia con su propia mano, ¿sí? Y sin embargo, Dios lo usó para sacar al pueblo de Israel de manos de los egipcios. Y aquí también hay otro personaje, Pedro, ¿sí? ¿Quién era Pedro? Todos sabemos que era un pescador, ¿no? ¿Sí? Un hombre que se dedicaba a la pesca y según los textos bíblicos
Quienes se dedicaban a la pesca eran personas que, por decirlo, la clase baja, ¿sí? Que decían que esto, según la cultura de ellos, que estas personas pobres que se dedicaban a la pesca no eran dignos ni siquiera de servir a un rabino, ¿no? ¿Qué hizo Pedro? Negó a Jesús. Y no solo una vez, sino 3 veces. ¿Sí? 3 veces lo negó a Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús a pesar de haberlo negado 3 veces? Aquí declaró la famosa frase que dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sí? Eso está en Mateo, ¿no? Capítulo 16. ¿Qué pasó después? Pedro predicó, dice, a más de 3.000 personas. ¿Y qué pasó? Estas personas se convirtieron. Entonces, con estos ejemplos de personajes de la historia, que aún en medio de sus debilidades y limitaciones, Dios los usó para cumplir su propósito. No sé cuántos de ustedes quizás en algún momento se han identificado o conocen bien cuáles son sus debilidades y quizás han llegado a pensar de que ustedes no son dignos, de que Dios no tiene propósito con ustedes. Déjenme decirles que Dios usa a hombres y mujeres con debilidades y imperfecciones para cumplir sus propósitos. ¿Sí? Amén. Ahora sí, ¿quién era Gedeón? ¿Quién era Gedeón? Gedeón fue el 5.º juez, ¿sí? El 5.º juez de Israel, y que fue considerado uno de los más destacados de los reyes, de los jueces, perdón. El contexto de la biografía de Gedeón inicia con el pueblo de Israel siendo oprimido. Ustedes ya escucharon el texto bíblico que dice el versículo 1: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años, hermano. 7 años. ¿Por qué? Por la desobediencia. Le comentaba antes a un hermano de que tenemos que analizar mucho cuando estamos viviendo situaciones difíciles. Tenemos que analizar mucho si la situación que estamos pasando es consecuencia de nuestra desobediencia. Miren lo que le pasó al pueblo de Israel, ¿sí? O puede ser quizás alguna prueba, ¿sí? Quizás puede ser hasta tentación. Sabe que el enemigo siempre está tentándolo, ¿sí? Siempre trata de transfigurar las verdades de la palabra del Señor, ¿no? Entonces hay que estar muy atento con ese tema también. Durante un periodo de 7 años, los israelitas sufrieron constantes ataques de los madianitas, amalecitas y pueblos del oriente, dice el texto, ¿no? Quienes destruían todo a su paso, lo destruían todos. Imagínense que usted siembre una gran extensión de maíz y que esa sea su fuente de ingreso para sustentar a la familia, y de pronto usted tiene quizás por ahí unos enemigos y le destruyen todo el sembrío. Imagínense qué desesperación. El pueblo de Israel fue oprimido fuertemente por estos madianitas, pero fue la consecuencia de su desobediencia. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a adorar a otros dioses, a dioses falsos. Y toda esta opresión, toda esta
destrucción que estaba haciendo el pueblo, los madianitas, llegó al punto de que el pueblo de Israel llegara a una extrema pobreza, ¿sí? Extrema pobreza. Y como parte de la disciplina divina, Dios permitió que estas naciones extranjeras afligieran al pueblo de Israel, ¿sí? Muchas veces, en medio de las dificultades, algunos tienden a dudar de Dios, algunos tienden a no buscar al Señor, ¿sí? Y podemos evidenciar aquí de que este pueblo, con toda esta opresión y sufrimiento que estaba pasando, ellos clamaron a Dios, ¿sí? Clamaron a Dios. Y Dios respondió a sus súplicas, como siempre, con misericordia. Y tomó la iniciativa el Señor de liberar a su pueblo de esta opresión. ¿Y qué hizo en primer lugar el Señor? Pues envió al ángel, a su ángel, para encontrarse con Gedeón y llamarlo para liderar la liberación del pueblo de Israel. Y usted puede ver ahí en el versículo del 11 al 14. Allí mismo en el capítulo 6, versículo 11 a 14. Acompáñenme a leerlo. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Amén. Podemos ver que el Señor tuvo misericordia, escuchó clamar a su pueblo y Él empieza a brindar esa ayuda, ¿sí? Hermanos queridos, yo creo que cada uno de nosotros atravesamos momentos muy duros, y es donde más tenemos que nosotros buscar al Señor, ¿sí? Y el Señor nos va a ayudar, hermano. Sin duda alguna, Él va a responder en medio del clamor, porque no estamos solos, hermano. En algunas ocasiones les he comentado que cuando los textos bíblicos dicen que el Señor está con nosotros hasta el fin, estará con nosotros hasta el fin. Y yo lo veía de otro punto de vista, ¿no? Pero llegué a entender que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si mora en nosotros, Él estará con nosotros hasta el fin. Él camina con nosotros, ¿no? Amén. Entonces, siempre recordemos eso. El Señor habita en nosotros. Porque Él ya no mora en templos hechos por manos de hombre, sino en nosotros. Amén. Gedeón, cuyo nombre significa el que corta o talar árboles, era miembro de una familia muy pobre, ¿sí? Era muy pobre. Era de la tribu de los Abeseritas. Y él mismo
no se consideró digno, capaz de servir a Dios. Hace un momento comenté sobre Pedro, ¿no? que por lo general siempre las personas de bajos recursos o de la clase baja, por decirlo así, se dedicaban a hacer este tipo de tareas de la pesca. Entonces, Gedeón también era considerado así, esa era su cultura, ¿sí? Lo tenían como poca cosa a las personas de escasos recursos o de la clase baja, ¿sí? Pero mire, sin embargo, para Dios no hay acepciones de personas. Y eso tenga presente, hermano, para ninguno de nosotros el Señor hace excepción. Y créanme que todo lo que hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón, el Señor tiene propósito. El problema es, hermano, que muchos de nosotros, y hablo en términos generales, no tratamos de ver más allá de lo que el Señor quiere en nuestra vida, ¿sí? Principalmente Dios quiere usarnos a nosotros para traer almas a sus pies, ¿sí? Quizás usted no se ha dado cuenta que al frente de su casa, al lado de su casa, en su trabajo, no sé, por donde usted habitualmente anda, hay personas que no conocen del Señor. Y es allí donde nosotros tenemos que cumplir el propósito de nuestro Dios. Ese es uno de los principales propósitos que Dios busca en cada uno de nosotros, ¿no? Como también el Señor también tiene propósito de que ustedes también puedan entender de que Él tiene grandes obras en sus vidas. Quizás levantar un líder, un pastor, no sé, que también pueda pues dirigir a una iglesia. Y mire lo que Gedeón expresa al Señor, ¿sí? Y usted lo puede ver ahí en el versículo del 11 al 15, lo que Gedeón expresa al Señor. Él expresa tres excusas, ¿sí? Tres excusas, hermano. Al meditar en este pasaje vemos que, al igual que nosotros, Gedeón le presentó a Dios varias excusas. Y este texto bíblico menciona tres excusas, que ya les voy a decir. Quizás también nosotros presentamos excusas cuando tenemos que responder al llamado que Dios nos hace. Amén. Quizás por no mostramos esa seguridad de quiénes somos. Quizás no entendemos realmente la nueva identidad que Dios nos ha dado, ¿sí? Y por eso muchas veces presentamos excusas. Y permítame mencionar, leamos el versículo 13 para ir identificando las excusas. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos ha contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Podemos ver claramente aquí que Gedeón mostraba incredulidad, ¿sí? Incredulidad, a decirle a Dios que Él los había abandonado, ¿sí? Que Él los había abandonado, se mostró incrédulo. Hace mención de que sus padres le habían enseñado de que Jehová fue ese Dios que sacó al pueblo de Israel de Egipto, del cautiverio de Egipto. Lo puso en duda. Y quizás también nosotros en momentos difíciles, quizás nos preguntamos: ¿dónde está, Señor? ¿Dónde está? ¿Por qué? ¿Por qué? Podemos decir, hermanos, que el Señor, en medio de esa situación, esa situación es parte de los propósitos del Señor, para llevarnos a cumplir, cabe la redundancia, el propósito en cada uno de nosotros. Amén. La segunda excusa que presenta Gedeón, veamos el versículo 15
Entonces le respondió: Señor, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. También le expresó al ángel del Señor que pertenecía a una familia muy pobre. ¿Sí? Y también le manifestaba de que cómo así él, pues si él era el más joven de la familia, ¿cómo así? Él prácticamente estaba diciendo: no, yo soy el menor de la casa, y además de eso mi familia es pobre y nosotros no somos dignos de servir al Señor, ni siquiera dignos de servir a un rabino, ¿no? Como lo que hace la cultura, ¿no? Prácticamente a la gente más pobre le tenían su estima, pero bajo tierra, ¿no? Increíble, ¿no? Y la tercera excusa que Gedeón presentó, que también está allí en el texto 15, por ser el menor de la casa. ¿Sí? Por ser el menor de la casa, como que él decía: bueno, tengo hermanos más adultos, y quizás ellos pueden asumir este llamado que tú estás haciendo. Y él presentó esa excusa. Y quiero hacer una pregunta, como para meditar, hermanos. ¿Cuál es la excusa que usted está presentando hoy a Dios? ¿Cuál es la excusa que usted está presentando hoy a Dios? ¿Sí? Quizás sé que los sábados salen a predicar. Quizás al final no es al líder de esta iglesia que usted le está presentando la excusa, sino al Señor. Quizás usted dice: no, es que se me dañó el carro, no, es que no tengo que ir, no, es que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. Quizás un montón de excusas, ¿no? Pero déjame decirle, hermano, que el Señor tiene una respuesta así como la tuvo con Gedeón. Y usted puede ver ahí en el versículo 16, que dice: Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Amén. Entonces, el Señor nos está prometiendo que Él tiene el control, que Él tiene el control. Mire, Dios no siempre dirá lo que va a suceder, no siempre, ¿sí? Pero siempre va a revelarle a usted y a mí quién es Él, ¿sí? Él nos va a revelar quién es Él. Y aquí un paréntesis. Prácticamente Dios nos dice: de lo posible encárgate tú, que de lo imposible me encargo yo. Amén. Amén. Es importante saber que Dios nos está enviando, hermano. Dios nos está enviando. A cada uno de nosotros como creyentes, Él nos está enviando. Pero aún más importante es saber que Él está con nosotros. No necesitas más confianza en ti mismo, necesitas confiar más en Dios, ¿sí? A veces creemos que nosotros solos podemos, ¿sí? Creemos que a veces solo podemos, pero realmente tenemos que considerar a nuestro Dios en cada una de las actividades, en cada una de las cosas que querramos hacer, hermano. Si tenemos una excusa válida que aparentemente nos hace sentir incapaces de cumplir la voluntad de Dios aquí en la tierra, el Señor hoy nos dice, hermano, hoy nos dice: yo estoy contigo,
yo estoy contigo. Quizás diga, no, pero es que yo qué voy a decir, no sé qué decir, me da nervio, no sé. Le comparto una anécdota. Mi hermano Lenín, que estaba aquí también, no sé si se parece a mí, no sé. Él tiene un grupo de vida y le he dicho a mi hermano, mire, este grupo de vida también debe ser parte para que los hermanos que asisten allí o las personas que asisten allí también vayan creciendo espiritualmente y también se vayan formando, que ellos también en algún momento puedan salir, anteriormente le llamaban células, ¿no? Las células se multiplican, ¿no? Que pueda salir un líder de aquí y pueda poner en otro lado otro grupo de vida o otra célula. Y hemos estado prácticamente insistiendo en que den un pequeño devocional, ¿sí? O que estén así como ustedes acostumbran a hacer acá, ¿sí? Y nadie quiere. Pero bueno, el Señor está obrando en ello y ya están saliendo. Y muchos de ellos decían, no, es que yo no puedo, no es que ese no es mi don. Ese es un llamado para todos. Se olvidan de que el Señor nos dice que Él está con nosotros y está en nosotros. Amén. Y aquí viene la parte más interesante de la historia de Gedeón. Recordemos que estaban siendo afligidos por los madianitas, que estaban siendo destruidos sus cultivos, sus ganados, y que ellos tuvieron hasta que vivir en cuevas prácticamente, ¿no? Huir de ellos, ¿no? Entonces, en todo esto, Dios le dice a Gedeón que junte soldados o personas para luchar contra el enemigo. Y Gedeón juntó 32,000 soldados. ¿Y saben qué hizo Dios? Y apúntenle ahí para que ustedes en su casa puedan también repasarlo, si están apuntando. En Jueces capítulo 7, del versículo 1 al versículo 8, Dios le da las directrices a Gedeón, ¿sí? Y dice que el texto bíblico dice que Dios redujo ese número de soldados, ¿sí? Lo redujo. ¿Por qué? Porque el Señor quería que se vea reflejada su gloria en medio de la liberación o en medio de esas circunstancias del pueblo de Israel. Amén. Porque recordemos que Dios hizo un sinnúmero de milagros, rescate del pueblo de Israel, pero sin embargo, mire que ellos seguían desobedeciendo a Dios. Entonces Dios tuvo que decirle a Gedeón que tenía que reducir ese número de soldados. Porque si ganaban con ese número de soldados, pues iba a decir, no, pues porque teníamos buenos soldados, teníamos un numeroso soldado. Por eso, como muchos dicen aquí, es pura suerte, decimos, ¿no? Es pura suerte. Y dejan a un lado que es el Señor que está en medio de esa eventualidad. En primer lugar, Dios redujo de esos 32,000 soldados, lo redujo a 10,000. Quedaron 10,000 hombres. Luego dice el texto bíblico, en el capítulo que le acabo de mencionar, que Dios le dice, pues ¿cómo voy a reducir porque le dijo que tenía que ser menos todavía, menos de 10,000. Y Dios le dio una directriz para que lo redujera a 300 soldados, ¿sí? A 300 soldados. Siguió la directriz del Señor, pues nos dijo, lleva a los 10,000, llévalo a beber agua al río, y los 300 que lamen el agua en su mano, esos son. Y así lo seleccionó el Señor, lo fue identificando, y sacó los 300. Miren que el número de personas, los madianitas eran muy numerosos, pero dice que tenía más o menos 135,000 hombres.
135,000 hombres frente a 300 hombres. Imagínense. En nuestro caminar con Jesús, Él siempre nos llevará a los límites, donde las probabilidades ya no existan, para que volvamos a poner nuestra confianza en el único que merece la gloria y la honra. Amén. Sí, el Señor siempre a veces nos lleva al extremo. ¿Sí? Una de las cosas que nos hace mucho daño en nuestra vida espiritual es el orgullo. Es el orgullo. Y el Señor nos tiene que llevar al extremo. Al extremo. Dios nos llevará a poner nuestra confianza en Él, porque sabe que nuestro corazón fácilmente se enorgullece. Y cuando se enorgullece, se inclina a hacer las cosas por su propia fuerza, dejando al Señor a un lado. Y por ende, empieza a alejarse. Dios siempre reducirá nuestros recursos, hermano. Él siempre va a reducir nuestros recursos. ¿Para qué? Para que nosotros pongamos nuestra plena confianza en Él. Es decir, que menos en nuestras manos significa más gloria para Dios. Amén. Y permítame mencionar aquí las armas que Dios le dio a estos 300 hombres para vencer al enemigo. ¿Sabe que solamente le dio tres instrumentos para vencer al enemigo? 300 soldados versus 135,000. Yo sé que van a recordar, yo sé que ustedes han de haber escuchado, han de haber leído la historia acerca de Gedeón. Dios le dijo que llevara los cántaros, le dijo que llevara antorchas y también trompetas. Si están recordando la historia de Gedeón, ¿no? Ahora veamos qué simboliza los cántaros. O sea, esas vasijas, ¿qué significa? ¿Qué simboliza espiritualmente? Simboliza nuestra fragilidad como vasijas de barro. ¿Sí? Como vasijas de barro. Recuerde que nosotros estamos también siendo moldeados por las manos del alfarero, ¿no? Así, eso significa lo que son los cántaros. ¿Sí? Y en 2 de Corintios, capítulo 4, 7, apúntele por allí, no al tiempo, no lo vamos a leer, yo se lo voy a leer desde acá. Dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios. Proviene de Dios. Amén. No de nosotros mismos, hermano. Nosotros somos tan débiles que necesitamos del poder de Dios en nuestras vidas. A veces debemos ser quebrantados porque la gloria de Dios, para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. ¿Sí? Cuando usted cuenta un testimonio de vida de lo que Dios ha hecho en usted, note usted que la persona que le está escuchando presta mucha atención. ¿Sí? Presta mucha atención. Entonces, Dios muchas veces nos rompe, hermano, para que su luz brille, para que el tesoro de Cristo sea visto. Amén. Amén. El otro instrumento que Dios le dio fue las antorchas o las teas que dice allí en el texto. Esto representa la luz de Cristo en nosotros,
ese fuego que arde, hermano. Y también les comparto los textos bíblicos que hoy se los voy a leer. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Que dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. ¿Sabe una cosa? A veces esa luz que es tan resplandeciente a otros les molesta, ¿no? No sé si ustedes han vivido esa parte, ¿no? ¿Sí? A veces sienten esas personas que no conocen del Señor, les molesta el estilo de vida que llevamos nosotros, ¿sí? Y están ahí mirándonos con envidia, criticándonos. Pero hermano, tarde que temprano van a tener que caer rendidos al Señor. No nos podemos sostener, hermano, solos. El ser humano no nació para sostenerse solo, hermano. Amén. Tenemos que ser muy contundentes en la oración, ¿sí? Yo esta semana me alegré en gran manera porque yo estoy orando con mis compañeros de trabajo, ¿sí? Le digo al Señor: úsame. Le digo: envíame, porque yo trabajo en el área de talento humano y por lo general el personal tiene que recurrir mucho a esa área, ¿no? Por diversas cosas. Y me da mucha alegría saber de que me encuentro con una compañera y me dice que ella está asistiendo al templo metropolitano, que ya recibió a Jesús. ¡Qué alegría! Y yo digo: Señor, tú estás respondiendo. Y ella me dice: también está asistiendo la compañera, la mencionó, Melissa. ¡Oh, qué bueno! Qué bueno saber eso. Y ahí, bueno, creo que el Señor siempre nos pone personas en el momento preciso. Y yo creo que el Señor me puso ahí en ese momento preciso. Porque por lo general cuando una persona se convierte, el enemigo siempre busca desviarlo. Y es por eso que el Señor pues siempre está atento a eso y usa sus instrumentos, ¿no? Y el tercer instrumento que Dios le dio a Gedeón fueron las trompetas. Este representa la alabanza y la proclamación del Evangelio. Cuando el pueblo de Dios, liderado por Gedeón, sonaron las trompetas, los madianitas tuvieron miedo, comenzaron a correr y confundidos se comenzaron a matar entre ellos mismos. ¿Quién estuvo ahí, hermano? El Señor, el Señor estuvo ahí. Como mencioné el título, ¿cómo dejar que Dios pelee mis batallas? Hermanos queridos, pues podemos ver aquí en el mensaje de esta mañana de que cuando obedecemos el llamado del Señor, que cuando escuchamos las directrices del Señor, la guía del Señor, porque el Señor nos da suficiente herramienta para derrotar al enemigo, hermano. Nos da suficiente herramienta para fortalecernos, ¿sí? Para fortalecer nuestras debilidades, nuestras limitaciones. Lo que tenemos que hacer es sumergirnos en su palabra, confiar en su palabra, ¿sí? Imagínense lo que el Señor hizo, ¿sí? Usted no puede decir: Señor, aquí está mi batalla. Nosotros tenemos que estar inmersos ahí. Él va a pelear nuestra batalla, pero con nosotros. Gedeón estuvo allí. No es que el Señor lo va a hacer todo allí, no. Yo tengo que estar ahí. Yo soy parte de esa batalla. Amén. Mire, la adoración no tiene que ver solo con cantar a Dios, ¿sí? Sino con obediencia y redención de nuestra voluntad,
¿sí? O sea, a veces malinterpretamos, ¿no? Que dice, voy a orar a Dios cantando. Bueno, sí, está bien, sí es una parte, pero quizás yo puedo cantarle al Señor. Hay muchas personas seculares que cantan alabanza, ¿sí? Yo tengo un compañero que le he predicado hasta el cansancio, pero el Señor todavía quizás no es el tiempo, y él, a veces me olvido poner alabanza porque todos los días pongo alabanza en el trabajo. Tengo esa bendición, ¿sí? Tengo esa bendición de poder tener YouTube, ¿sí? Porque el resto tienen bloqueados todos los accesos. Y pongo ahí mis alabanzas y a veces me olvido y dice, oye Landy, ¿qué pasó? Una alabanza, me dice. Ay, cierto. Sí, entonces, por ahí va. Por ahí va, hermano. En cualquier momento tiene que doblegar y entregar su vida al Señor. Entonces, como le decía, no, yo puedo alabar a Dios cantando, ¿sí? Pero, ¿cómo estoy llevando mi vida? ¿Cómo estoy llevando mi vida? ¿Estoy haciendo mi voluntad o estoy haciendo la voluntad del Señor? Claramente el Señor dice que tenemos que hacer su voluntad. Y eso tiene que ser evidenciado, ¿sí? Porque yo puedo, como le digo, cantar, alabar al Señor. Pero no solamente yo adoro al Señor, o nosotros hemos adorado al Señor cantando, sino también honrándolo con nuestra manera de vivir, ¿sí? Y aquí una pregunta. ¿Cómo está nuestra vida en oración? Entendiendo que no solamente cantándole al Señor es adorar. ¿Cómo está nuestra vida en oración? Hoy Dios le hace un llamado a usted, a mí también, de que debemos ser quebrantados y rendirnos ante Él. Y esto simboliza los cántaros o el cántaro. Debemos dejar que su luz brille en nuestra vida. Esto tiene que ver con las antorchas. Proclamar con fe y alabanza la victoria. Eso tiene que ver con la trompeta, ¿sí? Usted y yo tenemos que rendirnos al Señor. Tenemos que brillar con nuestra manera de vivir, ¿no? Y más que todo, pues, con mucha fe, proclamando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque imagínense, si usted predica a sus vecinos, a sus amigos, el Evangelio de Jesucristo, pero usted está viviendo una vida contraria a su palabra, ¿qué podemos lograr nosotros ahí? Ahí prácticamente no estamos haciendo esas antorchas, ¿sí? No estamos haciendo esas antorchas que el mundo necesita ver. Ahora, pregunto, ¿qué necesitas entregar a Dios hoy? ¿Qué necesitas entregar a Dios hoy? ¿En quién está puesta su confianza, querido hermano? ¿En quién está puesta nuestra confianza? Y para concluir, Dios nos llama a ser quebrantados y rendidos ante Él, permitiendo que su luz brille en nuestras vidas y proclamando con fe la victoria al entregar nuestras vidas, confiar en su soberanía y recordar su poder. Y recordar, hermanos, que en su poder podemos encontrar esa paz que todos necesitamos. Amén. También vamos a encontrar esa fuerza y esa certeza de que Él se glorificará en todo lo que nosotros hagamos. Amén.